exposición Tornaviaje, que todavía podremos visitar hasta el 13 de febrero y aún escucharemos alguna otra ponencia, digamos, vinculada a esta exposición. Por ejemplo, el próximo sábado pueden escuchar a Paula Mues, que viene desde México, es una gran estudiosa de estudios materiales y experta en arte novohispano. Será un privilegio tenerla aquí. No les puedo precisar el día porque no lo tengo en la cabeza, pero también Jaime Cuadriello, que fue en su momento titular de la Cátedra del Prado y experto mundial en arte novohispano. Tendremos el gusto de escucharlo en estos ciclos. La exposición Tornaviaje nos aporta mucho cada vez que la visitamos. Esas taraceas, los enconchados, las imágenes realizadas con plumas de color, las platerías, esas piezas de escultura realizadas con pasta de maíz, nos abren verdaderamente a un mundo muy extraordinario y al mismo tiempo muy próximo. Creo que en todos nosotros ha abierto como la conciencia de ese tornaviaje, ese viaje de retorno de una cultura próxima y que no tenemos en primer término en consideración tantas veces. La historia de la cultura guarda cierta inercia desde Europa a proyectarse en su visión como en una calle de dirección única, es decir, valorando como la incidencia en otros territorios, en otras culturas, y más raramente se entretiene en esa idea de el intercambio cultural, el retorno cultural, la transformación verdaderamente que aporta ese conocimiento del otro. Esta exposición lo evidencia mediante piezas salidas de colecciones españolas, de tantos conventos, iglesias, palacios, colecciones privadas, de gente de a pie que custodia estas obras que llevan con nosotros prácticamente desde su origen, es decir, desde la época de su realización y que sin duda ninguna, sin sesgo alguno de duda, han incidido muy poderosamente entre nosotros y nuestra propia cultura. Bueno, para hablarnos de esto, de un episodio más en torno a la exposición y a los temas que aborda la exposición, tenemos el gusto de contar con el comisario de esta, Rafael López Guzmán, a quien probablemente hayan tenido ocasión de escuchar otras veces, porque es de la casa, aparte quiero decir de la casa, no porque trabaje aquí, sino que porque colabora con frecuencia y porque así le podemos considerar y es conferenciante habitual entre nosotros. Tiene a su cargo el Departamento de Historia del Arte de una de las universidades más señeras de España, la de Granada. Ha sido vicepresidente del CEA, del Comité Español de Historia del Arte. En fin, tiene a su cargo, o ha tenido o lo mantiene ahora, importantes responsabilidades vinculadas al estudio de la historia del arte y también a la organización institucional, ¿no?, de quienes se dedican a la investigación en este campo. Sus objetos de estudio tienen que ver precisamente con eso, con la frontera y el retorno de la frontera. Se ha dedicado mucho al estudio del arte hispano-musulmán, particularmente al arte mudéjar y también al arte hispanoamericano, en los ámbitos sobre todo del Virreinato del Perú y del Virreinato de Nueva España. Pero en cualquier caso, insisto, ese carácter de frontera, de la visión del otro y la visión que el otro tiene de uno a través de la producción cultural, la producción de bienes culturales, ha sido su objeto de estudio a lo largo de su vida académica. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael, y te escuchamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, siempre por tu cariñosa presentación. Y tengo que decir que para mí es un honor estar en esta sala del Museo del Prado hablando de la exposición Tornaviaje. De hecho, hice una conferencia en los finales del mes de octubre, un poco planteando como comisario de la exposición cuáles eran las líneas y la teoría que estaba debajo de la organización de la exposición Tornaviaje. Javier Arnaldo me propuso que por qué a finales de enero no volvía a intervenir para recordar un poco por qué hay que visitar la exposición Tornaviaje. De hecho, el primer título que le dimos a esta intervención era ese, ¿por qué visitar la exposición Tornaviaje? Después cambiamos a un título más académico, Imágenes y relatos de Iberoamérica, la riqueza del Tornaviaje. Ya que mi objetivo en los minutos que continúan es sencillamente, si ustedes han visitado la exposición Tornaviaje, que la vuelvan a visitar para hacer lecturas complementarias o ideas que no se pudieron llevar en la primera visita y que yo voy a intentar, de alguna manera, animarles con lo que le voy a proyectar y a comentar para que vuelvan a ver la exposición. Y si no han visto la exposición Tornaviaje, evidentemente es un absoluto, hay que visitarla, es una obligación, tenemos que ponerlo como obligación. Como obligación, como han hecho ya una serie de ciudadanos de este país y de otros países. Estamos sobrepasando la cifra en torno a 70.000 visitantes, que es una cifra muy importante si tenemos en cuenta los problemas de la pandemia que ha hecho, lógicamente, que se reduzca la visita y la presencia en actividades culturales. Pero considero que el esfuerzo que ha hecho la institución Museo del Prado, como todas las personas que han confluido en la realización de la exposición, así como los prestatarios de obras de distintos lugares, en total 35 provincias españolas, pues creo que ha sido un esfuerzo de la colectividad, de la sociedad en general, que nos obliga como ciudadanos que nos gusta, que nos interesa la cultura, insisto, en visitar esta exposición Tornaviaje, que es el objetivo de esta intervención de la tarde. Evidentemente, en ese Tornaviaje donde las obras, como ya saben, llegan al puerto de Sevilla y que hemos conseguido, ya he dicho, 35 provincias, en una serie de distintas secciones dentro de la exposición que permiten ver la cualidad tanto técnica como iconográfica, como cultural en su conjunto, ha venido de América durante la Edad Moderna. Todas las obras han estado en España o forman parte de nuestras colecciones sin que a veces sepamos realmente qué es lo que significan en nuestro entorno próximo. De esto trata mi intervención, de contar algunos de los relatos de por qué vienen, por qué se hacen, qué significan algunas de estas obras relacionadas, lógicamente, con la estructura de la exposición. Evidentemente, lo primero que hemos hecho en el discurso de Tornaviaje ha sido centrar lo que significa la geografía americana. América, cuando se tiene contacto con el nuevo continente, no se sabe realmente lo que es. Pensemos que es el 33% de la superficie emergida de los mares en el planeta Tierra y que se desconocía absolutamente en 1492. Ese proceso de conocimiento es lento y cuando nosotros hablamos en la primera sección de la exposición de la geografía, entendemos como un proceso de construcción cartográfica de conocimiento que va a ir poco a poco rellenándose los vacíos que se van encontrando. De hecho, una de las obras que aparece en esa sección, que es el pergamino dibujado de Lucas de Quirós que tienen en pantalla y que forma parte de una descripción de las provincias del Perú, del Virreinato del Perú, que hace Francisco López de Caravantes, que era contable del Tesoro Real en la ciudad de Lima, es decir, un funcionario de la corona que lo que quiere es conocer a fondo lo que es la geografía, qué sociedad vive en esa geografía peruana y cuánto aportan a nivel económico para las arcas de la monarquía. Lo interesante para nosotros es que este pergamino, que procede de la Biblioteca Real, del Palacio Real, nos plantea una América del Sur como ven transversal, donde el Mar del Norte aparece en la zona superior y el Mar del Sur, que es como se conocía el Océano Pacífico, el Océano Atlántico como Mar del Norte, aparece en la parte inferior, con la línea discontinua del Tratado de Tordesillas que delimita la parte de Brasil que correspondía a la corona portuguesa y el resto que correspondía a la corona española. Pero cuando este documento, maravilloso a nivel plástico, a nivel estético, se realiza en 1618, todavía no se conoce perfectamente el mundo de América del Sur.
De hecho, justo en esa fecha en que se realiza este pergamino, se va a producir una expedición de carácter científico buscando una serie de posibles comunicaciones entre el Océano Pacífico y Atlántico y Pacífico, una expedición holandesa que va a llevar a distintos barcos de esa potencia naval ya en ese momento a investigar qué es toda esa zona de la Tierra del Fuego, de la zona sur de América del Sur, y Felipe III va a enviar también una expedición científica al mando de los hermanos Nodal, que van a revisar toda la zona del estrecho de Magallanes, van a encontrar un segundo estrecho, el estrecho de San Vicente, van a documentar específicamente la situación exacta del Cabo de Hornos, van a crear una cartografía de pequeñas islas en esa zona final del continente sur y además van a llevar una serie de elementos de constatación antropológica y etnológica de las gentes que habitan la zona de Tierra del Fuego. Bien, va a haber un cambio. Ese plano que está en la parte de la izquierda de la imagen, que se edita en Madrid en 1621, modifica la planimetría que en 1618 había hecho Lucas de Quirós, lo que lleva a que el mismo autor sitúe un pergamino, es decir, un elemento pegado encima, que es la parte de la derecha que tienen en la imagen, esa especie de media luna que se come lo que es la filacteria del entorno para situar la nueva geografía que los hermanos Nodal habían descubierto en esas mismas fechas. Es decir, es una geografía inacabada y los propios peruanos en este caso son conscientes de una realidad geográfica que hay que ir construyendo poco a poco. Esto me parece muy importante, la necesidad del conocimiento científico, del conocimiento de la geografía a la vez que se producen procesos de colonización y sobre todo de búsqueda de recursos económicos. Recursos económicos que nos lleva de nuevo a plantearnos el concepto de geografía. A partir de 1545, cuando se descubren las minas de Potosí, la floración de plata más importante a nivel geológico del planeta, se van a realizar toda una serie de planimetrías de concepción geográfica de lo que significa esa zona geográfica de actualmente Bolivia, del Potosí, y donde tenemos un cuadro magnífico en la exposición, fechado en 1755, que plantea la ciudad de Potosí, el cerro de Potosí, y una serie de lagunas, que son esas manchas blancas, que son las lagunas del Cari Cari, que va a construir el virrey Francisco de Toledo para organizar el sistema de explotación de las minas de Potosí. Tenemos una segunda obra importante también en nuestra exposición, que es esa maqueta del Cerro de Potosí, que es la peana de la Virgen de la Caridad del pueblo de Villarrobledo, en la provincia de Albacete, un regalo del arzobispo y virrey Diego Morcillo. Ahora volveremos a esas dos imágenes. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, en el cuadro, nos encontramos que en la parte central, la parte que había regularizado el virrey Francisco de Toledo, tiene un edificio enorme con 3 patios de color más oscuro que el resto de los edificios. Lo pueden ver ustedes perfectamente. Es la Casa de la Moneda, el lugar donde se registra toda la plata que sale, que se explota en Potosí, que se acuña moneda en Potosí, que va a circular no solamente en el sentido de Perú hacia España, sino también hacia China, hacia Japón, hacia Oriente. De hecho, la dinastía Ming, que es un poco la paralela, va a utilizar las propias monedas que vienen de Potosí, las van a reacuñar con el sello Ming y van a circular como moneda franca también en el Imperio Chino. Pero lo interesante para nosotros en esta conceptualización de ir construyendo lo que es la geografía, también la geografía urbana del mundo americano, ese edificio se data 25 años después de la realización del cuadro. Ahí tienen lo que son los alzados del edificio de la Casa de la Moneda y además en el proceso de restauración del cuadro hemos visto cómo existe un edificio debajo del que tenemos pintado actualmente. Es decir, que el cuadro que se pinta en 1755 se completa con la nueva geografía urbana, con ese edificio tan importante que es la Casa de la Moneda. Pero si nos fijamos con detalle en ese cuadro, vemos más cosas todavía.
Antes he comentado que el virrey Francisco de Toledo va a organizar todo un sistema de lagunas artificiales, de pequeñas pantanetas, que permiten la circulación del agua con un sistema hidráulico a base de barranco que van a ir pasando por los distintos ingenios para, mediante sistemas de noria, machacar el mineral de plata para obtener, mediante amalgama con mercurio, lo que es la plata. Ese elemento aparece perfectamente dibujado en nuestro cuadro. Fíjense ustedes, en la parte de arriba, donde aparece San Pablo, esas líneas blancas que van pasando de edificio en edificio no es otra cosa que las acequias, la canalización del agua que va, incluso se ven algunas norias funcionando que permiten, como digo, no por medios mecánicos, perdón, no por medios, sobre todo, de mulas, de distintos animales, que era el sistema de moler antes de la estructuración de carácter hidráulico que abarca todo el paisaje de Potosí que había realizado el virrey Toledo. Bien, pero tiene más cositas estos cuadros. He puesto un cuadro que se hace de forma paralela, se conserva actualmente en el Museo de Sucre, en Bolivia, que firma Gaspar Miguel de Berrío en una fecha similar, 1758. Y me interesa este cuadro porque si nos fijamos en el detalle de la verdadera copia que envía el virrey Morcillo a su pueblo, a Villarrobledo, donde aparece representado las gentes, los socavones, es decir, la entrada de las minas, lo que pueden ser las llamas y los caminos de circulación, que podemos casi comparar 40 años después con el cuadro que hemos visto anteriormente. Pero hay un edificio que aparece muy bien representado dentro de este soporte de la Virgen de la Caridad, que aparece ahí en la parte inferior, como ven, es una especie de patio grande con unas casitas y una cruz en medio. Ese elemento aparece igualmente en los otros cuadros, pero nos lo identifica perfectamente el cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, que aparece con el número 33. Ese edificio, que aparece representado igual en las tres obras, dos pictóricas y una en plata, es la casa de pagamento de los indios del Cerro. ¿Qué es la casa de pagamento? Es la casa, es el lugar donde se administra el sistema de funcionamiento de los oficiales de minería indígenas que habían llegado a Potosí con lo que era el impuesto, el sistema de la mita. La mita consistía en pagar impuestos mediante lo que era la ocupación durante un periodo de tiempo de grupos de indígenas que procedían de distintas regiones del Perú. ¿Pero qué sucedía? Que cuando, imagínense ustedes, por ejemplo, cumplir esa mita, que la mita es un impuesto que viene de la época prehispánica, en el mundo inca ya existía, se llamaba minga, de ahí el nombre de mita, que participaba, es decir, que pagaban sus impuestos con mano de obra gratuita al inca y que ahora se va a hacer igual pagando sus impuestos con mano de obra gratuita, en este caso a la monarquía hispana. Pero cuando pasaba el periodo de pago de la mita, nos encontrábamos con trabajadores que ya tenían cierto oficio, tenían cierta especialización en el trabajo de las minas. Y muchos de ellos no volvían a sus pueblos originarios, sino que se quedaban en Potosí, pero trabajando ahora por un jornal, por un dinero, puesto que se ganaba bien en las minas de Potosí. Y precisamente ese espacio, lógicamente con un carácter religioso propio de la época, no aparece en los tres cuadros porque era el lugar que organizaba todo el sistema de explotación de las minas a base de lo que era ya en ese momento trabajadores especializados en minas que cobraban sus jornales a partir de ese edificio tan importante que aparece representado, como digo, en los tres cuadros. Y es que se trataba no solamente de enviar, como hace el virrey arzobispo Morcillo, una serie de objetos que llegan a España, que son los que tenemos prácticamente representados en nuestra exposición, aparte de ese cerro que hemos comentado anteriormente, la cruz pectoral o lo que posee ese arco de plata que envía también la familia Morcillo a su pueblo, a Villarrobledo, sino que un elemento muy importante de todos estos personajes que, digamos, tienen cierto prestigio social en el mundo americano es el envío continuo de retratos para que se recuerden, digamos, incluso sin tiempo, a lo largo del tiempo, se recuerde el prestigio social y el encumbramiento que tuvieron al otro lado del océano Atlántico. Por eso no nos extraña, aunque los cuadros no son efectivamente muy buenos a nivel estético, que nos encontremos en
en el monasterio de las Bernardas de Villarrobledo, este cuadro de la izquierda que aparece, el virrey Morcillo con su secretario, aparece con la serie de mitras de los distintos obispados de los que fue titular, lógicamente con el escudo familiar, y una leyenda que nos cuenta específicamente quién es, cuáles fueron sus funciones y cómo fue, en definitiva, su vida de carácter religioso. Pero tenemos otro segundo cuadro, todavía más malo a nivel estético, pero interesante a nivel simbólico, puesto que está hecho en un momento posterior, cuando el arzobispo, que era arzobispo de La Plata, es decir, arzobispo de lo que es actualmente la ciudad de Sucre en Bolivia, es nombrado virrey del Perú. En ese momento se traslada a Lima, incluso será también arzobispo de Lima, y cambia la iconografía. Como pueden ver en la parte derecha, nos aparece con el bastón de oro, es decir, que además es brocateado en oro, nos aparece con el bastón del virrey. Y si leemos la cartela con detenimiento, ya no solamente nos dice cuáles fueron los obispados o arzobispados de los que fue el que detentó, sino también su situación como virrey del Perú. Y es que el retrato nos sirve como elemento de prestigio social. De hecho, los retratos generalmente de aparato son retratos bastante hieráticos, retratos que trascienden al tiempo. No se trata de un retrato de carácter psicológico que nos plantean cómo es ese personaje en el momento actual, el momento contemporáneo en el que se realiza la obra, sino que más bien tiende hacia el hieratismo, ya que lo que se quiere plantear es esa situación que ha obtenido en el caso americano. No van a faltar los atributos. El caso del retrato del arzobispo José Pérez de Lanciego, que tenemos en la exposición, justamente el que tenemos en la pantalla a la izquierda, nos aparece este arzobispo de la Ciudad de México, lógicamente con todos sus atributos, lo que es la cruz pectoral, la cruz procesional, la mitra, que le sitúa como arzobispo de México, su escudo personal, que aparece al fondo tallado en piedra, y una leyenda que nos cuenta quién es el personaje y por qué está así representado. Él era tan consciente de la importancia de la imagen de poder que se creaba mediante el retrato que a Juan Rodríguez Juárez, el pintor que firma este cuadro, le encargó 4 retratos al menos que conozcamos y que están situados en distintos lugares. La idea era repartirlos para, lógicamente, evidenciar esa situación que mantenía el arzobispo. De hecho, el que nosotros tenemos en la exposición, el de la izquierda, justo lo envía a la iglesia de San Pedro de Viana, que era el lugar donde él había nacido, donde él se bautizó. Fíjense ustedes qué importante es a nivel de prestigio para sus propios paisanos. Este señor que había ido a las Indias, que había sido nombrado arzobispo nada más y nada menos que de México, envía su retrato a Viana y en la iglesia de su pueblo aparece representado por lo que significa el nuevo título que tiene dentro de la jerarquía religiosa. El retrato de la derecha, el oval, se conserva en el Museo del Virreinato en México. Como ven, tienen características parecidas, pero ha sido sustituido lo que es el pectoral de la cruz pectoral por lo que es el palio propio de los papas que concedió, en la Baja Edad Media, se concedió a los arzobispos y solamente a algunos obispos. Ese palio con las cruces negras lo podemos ver también en el retrato que tenemos en la exposición, que como ve está sobrepuesto a la mitra que se identifica al fondo de la imagen con el arzobispado de la Ciudad de México. Y es que los retratos nos cuentan muchas cosas. Nos cuentan el personaje en sí, pero también nos cuentan cómo están ubicados socialmente en cada lugar donde se sitúan. Y me parece importante señalar, uno de los elementos, uno de los objetivos que tenemos en la exposición, que las mujeres estuvieran presentes, en la exposición. Y voy a hablar de algunas mujeres que están en la exposición y que tienen un papel protagonista en la historia de la cultura americana. En el biombo de estrado que centra la primera zona de la exposición, una de las obras maestras, por no decir la más, de la exposición, aparece en la conquista de Tenochtitlan, en el lado que representa la conquista de Tenochtitlan, aparece justo en el centro del biombo dos mujeres muy interesantes. La primera de ellas, Isabel de Moctezuma, con un tocado de color azul, era la hija de Moctezuma y la heredera legal del imperio azteca.
Aparece en el momento un tanto atónita en que su padre, Moctezuma, está siendo asesinado en la parte de izquierda del biombo y ya una serie de personajes le rinden como homenaje, es decir, como reconociéndola como la heredera del Tlatoani, del emperador que estaba en ese momento pasando a mejor vida. De hecho, aparece con elementos singulares, aparece con el bezote, es decir, una especie de aro en el labio inferior, aparece con un pectoral de oro, es decir, elementos que son propios de la nobleza, vamos, del emperador azteca en este caso. Isabel de Moctezuma era Tecuispo, era su nombre, se bautiza como Isabel de Moctezuma. Además, ella, previamente a la llegada de Hernán Cortés, se había casado con su tío Cuitláhuac, que era el heredero del imperio, y al morir su tío se casa con Cuauhtémoc, que sería el que se rebela contra Moctezuma y sería, de hecho, el último emperador de México. Muerto Cuauhtémoc, vuelve a casarse 3 veces más, ahora con nobles españoles, tiene distintos hijos y el emperador Carlos V le otorga el título de condesa de Miravalle, es decir, le da un título nobiliario con unas tierras enormes en la zona de Compostela, en el norte de México, por encima de Guadalajara, e incluso construye su propio palacio en la Ciudad de México. Es decir, que es una noble azteca que va a tener un papel muy importante dentro de la nueva fisonomía social que se conforma en la Ciudad de México tras la conquista. Y en la parte de arriba, la princesa Papaxín, que era hermana de Moctezuma, que muere justo antes de la llegada de Cortés y que resucita y tiene una visión donde establece que van a llegar unos señores desde Oriente que van a acabar con el imperio azteca, lo cual, lógicamente, no le sentó nada de bien a Moctezuma. Se confirman esos presagios, llegó Cortés, se acabó el imperio azteca y la princesa Papaxín, que vivió muchos años después de esa primera muerte y resurrección, va a ser de las primeras convertidas al cristianismo y también resituarse en la sociedad virreinal a partir de la caída de Tenochtitlan. Pero si estas mujeres, Papaxín y Isabel de Moctezuma, están en el origen de lo que va a ser el virreinato de la Nueva España, la monarquía española en América, es en el origen de lo que es el actual entorno de la Nueva España, otra mujer interesante es Leona Vicario, que la tenemos representada en este cuadro de la familia don Gaspar Martín Vicario, que se conserva en el monasterio de la Concepción del Carmen de Valladolid. Es un retrato de aparato, un retrato familiar, donde encontramos al matrimonio con 3 hijas, las 2 mayores eran hijas de un primer matrimonio, la que nos interesa es la pequeña, concretamente es la pequeña. Este señor, Gaspar Martín de Vicario, era del pueblo de Ampudia, en la provincia de Palencia, va a emigrar a Nueva España, va a tener distintos cargos en la Ciudad de México, es un rico empresario además, y casa en segundas nupcias con esta señora que en línea directa procede de la nobleza de Texcoco, de los señores de Texcoco, que eran unos de los aliados de Moctezuma en el momento de la conquista. Bien, pero vamos a Leona Vicario. Leona Vicario, cuando queda huérfana, va a exigir a su tío, que va a ser el tutor, va a exigir que le compre una casa anexa a la casa familiar para vivir independiente. Es una mujer formada, una mujer que se considera la primera periodista de México, es una mujer que va a trabajar por la independencia de México, que va a formar parte del grupo de los Guadalupes, que son los que inician todo el proceso teórico para independizarse de España, cosa que no estaba muy de acuerdo su tío, que era monárquico y conservador, e incluso va a escribir en distintos periódicos, va a participar de tertulia, y casará con Andrés Quintana Roo, que precisamente es el que da nombre a uno de los estados de México actualmente. Este personaje, como digo, lucha en la independencia de forma muy crítica, además interviene también en la lucha post-independencia entre los distintos bandos que se crean en México, incluso con situaciones muy difíciles personales. Una de sus hijas nacerá en una cueva que estaba huida intentando que no la cogieran prisionera. Pero lo que me interesa básicamente es la defensa de la mujer. Lucas Alamán, que era uno de los grandes filósofos, de los grandes políticos en el momento de la independencia, pues consideraba que las mujeres iban a la guerra por amor.
publica un texto de por qué las mujeres van a la guerra y concluye que las mujeres van a la guerra por amor a sus parejas, a sus maridos, de tal manera que Leona Vicario le enfada muchísimo el tema y responde públicamente en un texto que se publica donde he extractado un pequeño párrafo. Dice: «Confiésese, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no les son unos sentimientos extraños. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado con total independencia. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres». El texto es de una modernidad increíble, escrito en torno a 1820, es decir, que estamos hablando de un texto interesantísimo de esta persona que justo, hija criolla, hijo de un noble español y de una criolla, aunque tuviera una parte de sangre que procedía del mundo azteca, que va a ser una de las independentistas, es decir, tenemos mujeres en el inicio y mujeres en el final de la presencia española en México en este caso. Pero hay muchísimas mujeres anónimas también que hay que resaltar su valor y que hay que resaltar su presencia, que por suerte las obras artísticas nos dan una serie de cualidades que nos permiten el relato, nos permite profundizar en esos aspectos sociales tan importantes para los historiadores de la cultura de forma genérica. Hay un cuadro en el Museo de América, que firma Luis de Mena, que tienen en pantalla, donde aparece la Virgen de Guadalupe, una serie de castas propias del mundo mexicano y una especie de barca en la parte inferior de productos de la tierra, además identificados con una serie de números que nos permiten situar esa riqueza de la tierra que vino también hacia Europa y que cambió, como todos saben, los sistemas de alimentación y gastronomía, no solamente de Europa, sino del mundo entero. Recordar la patata, el maíz o el tomate, por poner sencillamente los ejemplos más significativos. Lo interesante es que en los temas de castas, en las representaciones de castas, que suelen ser 16, siempre en la mezcla entre españoles, naturales y negros, siempre el hombre aparece como el superior. Dentro de cada casta, en esa mezcla que se puede producir, el hombre siempre corresponde a la casta, digamos, superior más limpia, por decirlo, más blanqueada, por decirlo de alguna manera. Pues bien, en este cuadro de Luis de Mena, en la primera de las castas, aparece de española e indio meco nace mestizo. Un indio meco es un indio que todavía no está catequizado, podríamos decir, aparece, como ven, desnudo, es un tema de atentado al decoro de la época que teóricamente casa con una española. Es un elemento alucinantemente herético en el concepto de funcionamiento social de la época. Incluso en el cuadro de abajo aparece de española y mulato nace morisco. Es decir, en ambos cuadros, en ambas castas, la mujer detenta el nivel superior con respecto a la unión que se produce con otros individuos de otras castas. No hay una explicación clara ni documental sobre por qué pasa esto, porque son muy pequeñas las excepciones. Una investigadora mexicana que trabaja el tema dice que aparece la Virgen de Guadalupe como protectora de todas esas posibilidades de uniones étnicas que se producen en América y ella misma, la Virgen de Guadalupe, es un poco cobriza, un poco oscura, un poco mestiza, lo que daría un poco del visto bueno a todas esas posibilidades de mezcla de etnias. No sé, yo no puedo opinar, lo interesante es esa excepcionalidad que se produce en este cuadro, pero a lo que voy es a nuestra exposición, que es lo que me interesa que ustedes al final vean en la exposición, porque, insisto, el objetivo es que vuelvan a ver la exposición. En el cuadro de castas que tenemos, que procede de la Academia Española, de la Academia de la Lengua, nos encontramos que la casta de la parte superior derecha representa a de negro y española nace mulato. Eso ya sí que es imposible. Es decir, un negro aparece varón por encima de una española. Se ve que es un negro libre y digamos, bien situado socialmente por la forma de la vestimenta, porque estas castas nos revelan muy mucho cómo se imbrican socialmente, cómo funcionan socialmente en México en estos momentos.
Esa unión de española y negro, solamente hay documentado otro cuadro que ven en la parte superior derecha, que está en una colección particular, pero el único, digamos, específicamente que se conserva conocido es el que tenemos en la exposición. Es más, en otras castas donde aparece la unión entre español, no española, sino español y negra, son cuadros que están generalmente con problemas a nivel de relato. Ahí tienen uno que está en el Museo de América, donde la negra, que forma parte de la unión, está como pegándole al blanco. Es decir, hay como una especie de crítica en uniones que eran, entre comillas, muy difíciles de sostener, bastante imposibles. Lo interesante en nuestro cuadro tan excepcional que tenemos aquí en la exposición es que aparece perfectamente ubicada una familia compuesta por una mujer, una española, con un negro del que nace mulato. Y además el cuadro lo firma Ignacio María Barreda, que nos cuenta en la parte de la leyenda inferior que él es aficionado a la pintura y que realmente su oficio, él es bachiller en filosofía. Es decir, me parece interesantísimo por la excepcionalidad que representa a nivel de relato cultural. Pero hay más mujeres y pasamos al ámbito de lo que puede significar el mundo de la religión. Y un elemento clave, una mujer clave en todo el proceso de la catequización, de la evangelización de América, va a ser el surgimiento de la primera santa americana, que es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, además, asegura, primero, el prestigio del alto nivel religioso que se ha llegado en América, pero además también, desde el punto de vista de la monarquía española en la península ibérica, es como el refrendo de que los procesos de catequización habían tenido éxito y que incluso ya estaban, digamos, dando a lo que era el cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia, estaba ya dando santas como Santa Rosa de Lima. Lo interesante es que Santa Rosa de Lima, que empiezan a llegar grabados y pinturas que vienen desde el mundo americano, es que va a haber en España, que va a gozar de bastante popularidad y bastante devoción, los pintores españoles también van a utilizar o van a marcar con sus cuadros este tipo de retratos o de representaciones. El cuadro, que lo tenemos en la exposición, está firmado por Bartolomé Esteban Murillo, es decir, por Murillo, y representa un momento que forma parte del relato mitológico de la vida de Santa Rosa, en que se le aparece en la huerta el niño Jesús y le da una rosa como símbolo de la boda mística que celebraba con la santa en ese momento. Bien. Murillo, que además Murillo quiso ir a América cuando tenía 15 años, al final se quedó en Sevilla, reinterpreta el tema con este cuadro, con esta iconografía, que si el concepto viene de América, va a sufrir un tornaviaje. Tenemos el cuadro del centro, de Francisco Meneses Osorio, que es un discípulo de Murillo que se conserva en el Hospital de la Caridad de Sevilla, y tenemos el extremo de la derecha, que es de Juan Rodríguez Juárez, de un pintor mexicano que, como ven, repite el esquema iconográfico del cuadro de Murillo. ¿Cómo llega este cuadro a América? ¿Cómo llega esta iconografía? Pues la historia es la siguiente. Este cuadro lo hace Murillo en el momento en que Santa Rosa va a ser canonizada. Hay un gran, digamos, episodio de religiosidad en torno a la santa en todas las ciudades importantes del mundo hispano, también en Sevilla, y justo en ese momento su hija Francisca va a entrar como monja de clausura en el convento dominico de Sevilla, de la Madre de Dios, y le regala este cuadro, porque ya entra con el nombre de Sor Francisca de Santa Rosa. Le regala este cuadro. Ese cuadro es tan importante, Murillo era un pintor con mucha fama, que un dominico hace una copia del retrato y lo manda a México. Con lo cual llega a México con la, entre comillas, firma de Murillo, que era una copia, y allí va a convertirse en el referente iconográfico que se va a extender no solamente por México, sino por un territorio bastante amplio de lo que era América en ese momento. Con lo cual, la santa americana viene a España, primer tornaviaje, y vuelve de nuevo con un segundo tornaviaje hacia América para convertirse en modelo de esos intercambios culturales que hay entre la península ibérica y lo que es los distintos territorios de la monarquía hispana en América. Si la primera santa era Santa Rosa, la primera aparición de la Virgen, es decir, la primera aparición milagrosa, es la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyat, en México.
Normalmente la Virgen de Guadalupe se suele representar como tienen en pantalla. Estos dos cuadros están en la exposición, uno procede de Granada, el de la izquierda, y el otro viene de Santiago de Compostela, que además ocupa un lugar fundamental en la propia religiosidad de la Catedral de Santiago. Preside la sala capitular donde se reúne el capítulo de la Catedral de Santiago de Compostela. Bien, normalmente, como digo, la Virgen de Guadalupe se representa, la Virgen de Guadalupe es la tilma, es decir, el poncho con el que se vestía el indio Juan Diego, que se va a dibujar en el poncho, se va a dibujar la imagen, y aparece generalmente con las 4 apariciones de la Virgen a Juan Diego alrededor, ya que cuando se aparece la primera vez la Virgen a Juan Diego, le dice que vaya a ver al arzobispo Zumárraga para que le haga allí una iglesia. Zumárraga no le hace caso hasta la 4ª aparición, donde se queda impresa la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego. Esa es la representación habitual. Y tenemos 2 cuadros magníficos, uno de Juan Correa y el otro de Juan Patricio Morlete. Pero tenemos un tercer cuadro en la exposición muy importante que nos habla de otro relato y de otro objetivo en la realización de la obra. Ese cuadro, también firmado por Juan Correa en 1667, se conserva en Valladolid, exactamente, va dirigido o se envía desde México para el convento de los franciscanos de Valladolid. ¿Qué pasa en ese convento de franciscanos? En ese convento de franciscanos, en el año 1527, Carlos V pasa la Semana Santa en ese convento de Valladolid y conoce a Zumárraga. Zumárraga es un monje franciscano, un fraile franciscano, que hace una relación intensa con Carlos V y lo nombra primer obispo de México. Tiene 60 años en ese momento el obispo Zumárraga. Se va a México, vuelve 2 años después porque el objetivo era frenar a los encomenderos y a los abusos que había sobre los indígenas, vuelve para contarle a Carlos V las barbaridades que están haciendo e intenta reformar lo que puede ser la normativa de tratar a los naturales. Vuelve a México, además vuelve y va a ser un personaje muy importante, va a ser el fundador de la primera imprenta en México, va a estar en el origen de la Universidad de México y justo va a ser en su mandato cuando aparece la Virgen de Guadalupe. Pues bien, en ese cuadro que se envía para el convento franciscano de Valladolid a finales del siglo XVII, nos encontramos que no es la forma canónica que hemos visto anteriormente, con la Virgen en el centro y las 4 apariciones alrededor, sino que el centro del cuadro es precisamente la 4ª aparición. ¿Qué es lo que hace el pintor? Dividir la 3ª aparición en los 2 óvalos de la parte inferior y la 4ª aparición nos aparece el momento en que Juan Diego abre la tilma, aparece dibujada la imagen de Guadalupe y el arzobispo Zumárraga se inclina ante la Virgen. Lo interesante es que en esa cartela enorme que hay en la parte inferior, donde se cuenta de forma muy precisa la aparición de la Virgen de Guadalupe, dice en un momento determinado: Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, hijo de este convento. Es decir, que el cuadro está realizado para mandarlo al convento y por eso es por lo que Zumárraga ocupa un lugar principal en el cuadro, que no es lo normal. Se trata de devolverle al convento lo que es el lugar de donde procede Zumárraga, y para el convento va a ser un elemento de prestigio espiritual como elemento ejemplificador para lo que son los frailes que en ese momento viven en el convento, pero también por el orgullo y prestigio del convento, de donde salió nada más y nada menos que el arzobispo Zumárraga, que fue, digamos, el personaje al que se le aparece la Virgen de Guadalupe en un momento histórico determinado. Hemos hablado de Santa Rosa, hemos hablado de la Virgen de Guadalupe como primera aparición divina en el mundo americano. Pero estos temas de carácter religioso llevan siempre a una especie de enraizamiento, de integración en el paisaje cultural del lugar donde se asientan y de donde proceden. Tenemos en la exposición una imagen de la Virgen de Copacabana que procede de un convento de Sevilla. Ese cuadro de la Virgen de Copacabana es un cuadro que representa realmente la escultura de la Virgen de Copacabana, porque la Virgen de Copacabana, que es una Virgen de la Candelaria, situada en la población de Copacabana, actualmente en Bolivia, junto al lago Titicaca, es una Virgen, como digo, de la Candelaria, que
una vez ubicada en Copacabana, va a convertirse en una imagen milagrosa y va a ir perdiendo poco a poco la historia de su advocación y la historia de su nombre. El cuadro que tenemos en nuestra exposición, como veis, tiene referencias en distintos grabados que representan esta imagen. Pero siempre nos llamó la atención desde que empezamos a trabajar en la exposición, la postura forzada del niño que ven en la imagen. De hecho, la Virgen es muy erática. Claro, está representando una escultura, no es la Virgen, la personificación de la Virgen, es la escultura. Es un trampantojo a lo divino realmente. En cambio, el niño, cuando uno se acerca a la pintura, lo ve que es un niño que está vivo, que está prácticamente, es casi un retrato de un niño que está jugando, por decirlo de alguna manera. Bien. Cuando analizamos la razón de esa postura y nos vamos a Fray Alonso Ramos Gavilán, que es el primer tratadista de la historia de la Virgen de Copacabana, que es contemporáneo al momento en que se ejecuta la talla y se expone la talla en Copacabana, en el santuario de Copacabana, nos encontramos con el siguiente tema. La Virgen se había colocado en la parte de arriba del altar, se le había colocado su corona, tanto al niño como a la Virgen, y cuando la vieron desde la parte inferior, desde lo que era la nave de la iglesia, la corona del niño tapaba a la Virgen, no se veía bien. Entonces decide, lo que es el grupo religioso en ese momento, al día siguiente bajar la Virgen y organizar para que la Virgen se vea desde abajo. Y cuando llegan al día siguiente, se encuentran que el niño se ha movido. Y se entiende como el primer milagro de la Virgen de Copacabana. Dice el texto: hallaron al niño reclinado y como desviado de la suerte que está el día de hoy, sobre el brazo izquierdo de la madre, y también puesto que en ninguna manera estorba la vista del virginal y materno rostro, aunque le pongan corona por grande que sea. Quedó juntamente tan alegre y los ojos tan vivos que no parece sino que goza de espíritus vitales, dando muestras del regocijo grande que siente de ver que miran los fieles a su madre con tanta devoción. Es decir, la Virgen de la Candelaria ya no existía, era la Virgen de Copacabana, empieza un ciclo de milagros de valor taumatúrgico dentro de lo que es toda la religiosidad de la zona del lago Titicaca y comienzan a hacerse copias del original, copias veraces, lo que se llama a veces tocada del original, es decir, que incluso han tocado la propia imagen, como puede ser la Virgen de Cocharcas, que es una copia que se hace también en escultura y que va a peregrinar desde Copacabana a la ciudad de Cocharcas, también en el Perú, pero ya comienza en el propio itinerario entre Copacabana y Cocharcas a hacer milagros. Con lo cual, volvemos a iniciar el proceso. La Virgen de Cocharcas se olvida de sus raíces de la Virgen de Copacabana, que a la vez era la Virgen de la Candelaria, y se convierte sencillamente en Virgen de Cocharcas, incluso perdiendo la imagen que tenemos en el centro, perdiendo el atributo de la candela que nos referiría la devoción original. Es decir, que nos encontramos que el sistema de copia, el sistema de devoción particular en cada lugar de América nos da como consecuencia nuevas iconografías, modificaciones interesantes que nos hablan de una nueva cultura, de la cultura americana, que luego se devuelve en el tornaviaje también hacia Europa y hacia España, principalmente, que nos permiten encontrar ese magnífico cuadro que hemos comentado anteriormente del convento de Sevilla. Pero no siempre es así. También tenemos el caso contrario, que puede ser la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia. Es un cuadro que va a firmar el pintor sevillano Alonso de Narváez en 1563. Se pinta una Virgen del Rosario y se le ponen al lado San Antonio por Antonio de Santana, que era el encomendero que va a pagar la obra, y San Andrés por Andrés Jadraque, que era el párroco de la iglesia de Sutatausa. La imagen se va decolorando, va perdiendo valor y acaba un poco, como digamos, tirada. La encuentra una señora muy pronto, en 1586, la lleva a su casa y la imagen se autorrestaura. En una noche la Virgen aparece totalmente nueva. Con lo cual, el valor milagroso el pueblo era Chiquinquirá ahora y se convierte en la Virgen de Chiquinquirá.
Virgen de Chiquinquirá, que se le va a ir adosando una serie de elementos ricos como la corona, el cetro, el rosario, también la orla de plata y medallas de oro con brocateado, es decir, que es pan de oro real, y que se convierte, como digo, en la imagen más venerada de todo Colombia. De hecho, pierde su origen de Virgen del Rosario, San Andrés y San Antonio se convierten realmente en atributos de la Virgen, pero si antes hemos visto como en el caso de Copacabana se hacen copias inmediatamente tocadas del original, en este caso, cuando empiezan a encargar copias del original, los pintores son incapaces de hacerla. Por un tema milagroso, es imposible copiar a la Virgen de Chiquinquirá y no existen copias de la Virgen de Chiquinquirá. Hay interpretaciones, pero no copias. Y uno de los religiosos que historia a la Virgen de Chiquinquirá, Fray Pedro Tovar y Buendía, dice que aunque muchos de los excelentes pintores que ha habido en aquel reino han querido copiarla, jamás han podido dibujarla con precisión, ni han sabido determinar si la pintura es al óleo o al temple, porque parece lo uno y lo otro. Con lo cual lo que tenemos son versiones libres de la Virgen de Chiquinquirá, algo rarísimo, porque siempre la copia y la copia fiel es un elemento fundamental para distribuir las devociones de carácter religioso. En la exposición tenemos este magnífico cuadro, forma parte de un tríptico de una familia asentada en Autilla del Pino, en la provincia de Palencia, donde se conserva esta magnífica obra que tenemos, como digo, en nuestra exposición. Pero no solamente son devociones, milagros, elementos de carácter, relacionado con la religiosidad popular, la que va conformando estos itinerarios, estos relatos que voy comentando de algunas obras. En el caso de la Inmaculada Concepción es un tema prácticamente de Estado. El tema de la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción fue una apuesta política de la monarquía hispana durante la Edad Moderna. De hecho, y no aprobado por la Iglesia hasta 1854. Es decir, cuando ahora hablamos de la festividad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, lo que estamos haciendo referencia es al día 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX dio como dogma el tema de la Inmaculada Concepción de María. Pero hay pequeñas guerras ganadas a lo largo del tiempo. Y Carlos III consiguió que se admitiera dentro de los adjetivos de la letanía el tema de Madre Inmaculada. Es más, consigue que el tema de la Inmaculada Concepción se convierta en un elemento que van a aceptar tanto a nivel político los distintos virreinatos de América e incluso también los gremios que conforman distintas actividades de carácter de manufactura en América ponen como patrona a la Inmaculada Concepción, pese, insisto, a que no estaba totalmente aprobado por la Iglesia. Este cuadro, que se hizo para la escalera de la Universidad de México, plantea ese momento en que Carlos III consigue que la letanía aceptara lo de Madre Inmaculada. El cuadro es muy interesante a nivel iconográfico porque aparece desde Duns Scoto, el doctor Scoto, de la Universidad de París, que en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, ya apostó por el concepto de Inmaculada Concepción, así como el Papa de turno, el rey, el virrey Bucareli, es decir, el virrey de la Nueva España, y el arzobispo de México, con esa cartela en latín en la parte derecha, donde dice a Carlos III, porque procuró, obtuvo e hizo que la Divina Inmaculada, engendradora de Dios, fuese predicada por todas las naciones, la Regia Universidad Mexicana, porque, insisto, es un cuadro que se hace para la Universidad de México. Pues con este concepto, en nuestra exposición, tenemos este magnífico cuadro de José de Alcíbar, que procede de la Catedral de Cádiz, donde encontramos a la Inmaculada Concepción, María Inmaculada, en el momento en que va a ser admitida, por decirlo de alguna manera, con la Orden de Carlos III. La Orden de Carlos III, que todavía existe en el Estado español actualmente, la pone Carlos III bajo la advocación de la Inmaculada Concepción como protectora de esa orden que fundó el monarca Carlos III. Y es interesante porque en la parte inferior izquierda no aparecen las alegorías de los cuatro continentes: Europa, África, Asia y América. Fíjese qué interesante, es un manifiesto político.
su manifiesto político de lo que significa ese compromiso de Carlos III con una propuesta que viene ya de los monarcas austrias anteriormente y que poco a poco van consiguiendo batallas parciales como esta integración dentro de las letanías de Mater Inmaculada. Pero no todo es religión en nuestra exposición. También está presente la mitología, el mundo clásico, el mundo, digamos, del Renacimiento, que no deja de ser una lectura de la antigüedad. Además, son objetos interesantes por su carácter, si no popular, al menos lo que puede ser ajeno a lo que es la cultura de pintura, escultura, arquitectura, lo que pueden ser las artes mayores. Por ejemplo, tenemos en nuestra exposición una batea. Una batea es una especie de plato grande hecho en Michoacán con un sistema de laca que tiene alguna influencia de las lacas orientales, donde aparece representado toda una serie de personajes muy interesantes. Por ejemplo, ahí en la parte superior derecha nos vemos lo que puede ser unos músicos, una indígena, una mujer tocando el arpa y un parece español tocando un laúd. También aparece en la parte inferior derecha una mujer indígena tocando el laúd, que además nos recuerda otros sistemas de representación, incluso de origen medieval. Recuerden aquellas pinturas donde, de la época de Alfonso X, donde aparecía musulmanes y cristianos tocando al unísono laúd, es decir, instrumentos musicales. Pero me interesa sobre todo, aparte de esos elementos interesantes por lo que significa de sincretismo cultural, me interesa la parte central. En el centro, quien aparece representado es Julio César, el emperador Julio César. Posiblemente dependiente de grabados como los que tienen en pantalla en la parte izquierda, pero la pregunta es que estos grabados llegan a Michoacán, el norte de México, y ahí talleres artesanales que están trabajando este sistema de representación en objetos, entre comillas, de carácter popular, aunque algunas obras son de una excepcionalidad artística realmente interesante, nos aparece la figura del César, de Julio César, algo que me parece totalmente inaudito. Y si además lo relaciono con este escritorio que tenemos también en la exposición, un escritorio que viene del Museo Nacional, del Museo Arqueológico Nacional, esos cajones tienen un programa iconográfico que nos remite sobre todo a la metamorfosis de Ovidio. Es decir, esto se hace en un pueblo que se llama Breña Alta, en el estado de Oaxaca actualmente, en la Sierra de Oaxaca, con distintos tipos de madera, maderas de distintos colores, como si fuera una taracea, y nos plantea un programa iconográfico interesantísimo, que si nos acercamos a él, tenemos 4 cajones con 4 temas procedentes de la metamorfosis, es decir, del mundo clásico. Apolo y Dafne, en la parte superior izquierda, Diana y Asteón y los perros, en la parte inferior de la izquierda, arriba Píramo y Tisbe, el mito de Píramo y Tisbe, y abajo la alegoría de Faetón. Es decir, temas del mundo clásico que se han puesto de moda a partir del Renacimiento y que aparecen magníficamente representados en este trabajo de artesanía que proviene de sitios perdidos a nivel geográfico, como puede ser la zona de Oaxaca. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, en los cajones centrales nos aparecen las 4 edades del hombre a nivel alegórico de cómo se representan. Y además tenemos también en 4 cajoncitos, tenemos 4 estaciones. Tenemos el verano, si no me equivoco, tenemos el verano, tenemos el... empiezo de nuevo. Tenemos el invierno, tenemos el verano, el estío y el otoño. Porque en el siglo XVI y parte del XVII el verano no existe. Es una estación que se crea a posteriori. De hecho, hasta el siglo XVIII, durante el siglo XVII también hubo 5 estaciones. Primavera, verano, estío, otoño e invierno. Va a ser a partir del XVIII cuando se queda en 4 estaciones y el verano se come al estío, pero no en todos los lugares. Por ejemplo, en catalán, verano es estiu. Lo que no existe es el verano en catalán, para entendernos.
Aquí no aparece la primavera, pero en cambio si ven la representación del verano, que era anterior al estío, que era el verano que nosotros entendemos actualmente, aparece con los elementos propios de flora, de lo que es el nacimiento de la flora, el surgimiento que tenemos en primavera. Es decir, que tenemos ese debate que hay sobre las estaciones, que aparecen en Cervantes. Cervantes en el Quijote relata perfectamente las 5 estaciones, y en cambio anteriormente Juan de Mena o el Marqués de Santillana hablan de 4 estaciones donde la primavera no existe y que están representadas en esta iconografía de alguien que conoce perfectamente cuáles son los modelos de representatividad y el cómo funciona la sociedad en ese momento. Todos estos objetos, la batea, el tema del escritorio, tenemos arcas también en la exposición, llegan formando parte de lo que son el equipaje del tornaviaje, que bien indianos que proceden de América lo traen a sus posesiones familiares en España, o bien la envían a familias o la envían a personas conocidas, sobre todo para que se les reconozca ese prestigio del que estamos hablando a nivel social en los distintos lugares. Lógicamente, los objetos de plata son de los más buscados porque representan ya en el propio material, ya no está diciendo un poco el nivel de los personajes a quien van dirigidos y desde dónde proceden. En ese sentido, uno de los elementos que tenemos también en la exposición y que supone tipologías nuevas, puesto que estamos hablando también de productos nuevos, sería el caso de la mancerina. La mancerina se relaciona con el virrey Mancera del Perú, que parece que era bastante aficionado al chocolate y que permite que la jícara, es decir, el vasito donde se sitúa el chocolate siempre muy caliente, se ponga en la parte central y algún tipo de dulce en la parte de la periferia y permite con una mano sostenerlo sin quemarte. Ese nuevo modelo, esa tipología, nueva a nivel de lo que puede ser el ajuar doméstico, lo tenemos en esta magnífica obra y que hace que el chocolate, pensemos que el chocolate era muy importante ya en época prehispánica, en muchas zonas se utilizaba las semillas del cacao como monedas antes de la llegada de los españoles y el chocolate va a tener un éxito absoluto en España y en Europa, sobre todo en Europa a partir de algunas reinas como Ana de Austria, la mujer de Luis XIII de Francia, hija de Felipe III, o la reina María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, hija de nuestro monarca Felipe IV, que eran grandes aficionados al chocolate y que permite que se extienda la moda entre la nobleza francesa y, por tanto, entre la nobleza europea. Y me van a permitir terminar con esta obra de los talleres de Pátzcuaro, que es la Mitra de Toledo, que representa en arte plumaria, realizada con plumas de pájaros, generalmente quetzal y colibrí son los más importantes, pero se han documentado hasta 50 especies de pájaros diferentes. Son plumas de colores, no son plumas tintadas, sino que son plumas, cada color proviene de un pájaro determinado y representa, por un lado, aparece lo que es el árbol de la vida, por el otro aparece el árbol de Jesé y las ínfulas que cuelgan con decoración de tipo de candeleri con el escudo, con la heráldica papal en la parte inferior. Permítanme centrarme, los personajes que hacen este tipo de obras se conocen como amantecas por el barrio de Amantla, en la Ciudad de México, y incluso tenemos algunas representaciones, por ejemplo, en el Códice Florentino, de cómo trabajaban este tipo de artesanos. Reunían en pequeños cajones plumas de distintos colores y de distintos tamaños y luego con una especie de pinzas las van cortando y las van situando, bien mediante cosido o bien mediante pegado, las van situando, digamos, en el espacio que le permite el proyecto estético que vayan a hacer. En realidad, estos artistas provienen del mundo prehispánico y todos los tocados de plumas que conocemos de Moctezuma, que conocemos bien por representaciones o bien porque se conservan actualmente, eran este tipo de artistas los que lo hacían. Lo interesante para nosotros es que en esta mitra aparecen en lo que es el árbol de la vida, representado en la parte inferior, arriba estará Jesucristo crucificado, aparecen los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas, perfectamente identificados por su atributo, pero me interesa resaltar, todos están escribiendo su evangelio correspondiente, pero el caso de San Marcos, si lo ven con detalle, no está escribiendo, es una manteca. Está cortando plumas, tiene una cajita y está precisamente afilando, cortando plumas. No sabemos, no tenemos documentación, no sabemos nada de por qué.
¿Sería una especie de tributo al artesano que hace este tipo de obras? ¿Sería que se llamaba Marcos el autor de esta mitra? No lo sabemos. Pero lo interesante es el modo de representación, el cómo se autorrepresenta, en este caso una manteca, dentro de la obra. Creo que son argumentos suficientes los que le he relatado en esta pequeña charla para volver a ver la exposición Tornaviaje. Le he contado el relato de distintas obras, he profundizado e incluso me he extendido en comparación con otras obras de otros lugares. Yo entiendo perfectamente que en el Prado hay muchísimas obras importantes. Las Meninas, por supuesto, pues digamos, la más representativa si cabe. Y a mí me gusta, en algunos de los textos que he escrito con relación a la exposición Tornaviaje, señalaba un texto de Carlos Fuentes, que publica en el año 2002, y que decía que él, cuando veía las Meninas, le gustaba pensar que Velázquez no miraba a los reyes o al espectador, como se suele decir, la interpretación de la composición del cuadro, sino que miraba a América. Y concluíamos algunos de estos textos señalando que, ya que Velázquez no fue a América, pues hemos traído a América a su casa, al Museo del Prado, para que Velázquez lo pueda, entre comillas, disfrutar. Evidentemente, yo no le voy a decir a ustedes que no vayan a ver las Meninas de Velázquez, faltaría más. Pero si van en estos días, se pueden encontrar con esto. Y es que, a lo mejor, las Meninas están paseando por la exposición Tornaviaje. Así que, si Velázquez ha ido a ver la exposición, ya le digo que ustedes tienen que ir, volver, repetir, porque creo que merece la pena. Muchísimas gracias.